Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Y aquí estamos hoy hablando de una pregunta y muy interesante. ¿Qué dice Dios con respecto a un líder, a un pastor que casa a una persona conversa con un inconverso? ¿Qué sería la respuesta a ver una boda de este tipo por parte de un pastor que está aprobando esto? Así que hoy vamos a meditar sobre esto y más preguntas. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios, en su palabra, tiene el consejo y la respuesta que tú y tu familia tanto necesitan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de Consejos para Familias. Estamos aquí hablando de, como usted sabe, preguntas y respuestas. Nos encanta poder atender pues las preguntas que surgen entre ustedes como cristianos y acerca de la Biblia, de la familia y demás. Y en este caso, nuestra primera pregunta el día de hoy es: ¿qué dice Dios con respecto a un líder, un pastor que casa a una persona conversa con un inconverso? Y quiero responder con la Biblia. En 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15, en la Nueva Biblia Viva, dice: no se unan en matrimonio con los que no creen en el Señor, porque ¿qué puede tener en común la justicia con la maldad? ¿Cómo puede la luz llevarse bien con la oscuridad? Versículo 15, ¿y qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente estar de acuerdo con un incrédulo? Entonces, obviamente, la respuesta bíblica a esta pregunta es que no debemos hacer eso. No debemos los pastores casar a un creyente con un incrédulo. Y aquí yo, mientras pienso en esta pregunta, hay muchas cosas que surgen en la mente. Bueno, gente dice, bueno, es que no hay que hacerlo sentir mal. Es que si el no creyente le decimos que no lo podemos casar, se va a sentir mal. Hermanos, nuestro temor debe ser al Señor, no a la gente. Y no lo digo que seamos crueles, ni groseros, nada. Simplemente decir, bueno, ustedes quieren casarse, pero bíblicamente yo no puedo participar de eso, porque si ni Dios lo aprueba, ¿quién soy yo como pastor para aprobarlo? A veces he dicho que queremos ser más buenos que Dios. Dios dice no. Y decimos, ay, sí, pobrecito. No, hermanos, como pastores somos llamados a ser fieles a la palabra, sí a servir a las personas y amarlas, pero nunca transgrediendo los principios de la palabra. Así que yo creo que es un error. La respuesta a la pregunta ¿qué dice Dios con respecto a un líder o pastor que casa a una persona inconversa, con una conversa? Es que es un error, es algo que como pastores tenemos la responsabilidad, hermanos, de presentar el estándar bíblico. Obviamente hay gente que no le va a gustar, que se va a sentir ofendida, pero necesitamos mantenernos, ser fieles al Señor, fieles al llamado que tenemos y no permitir que pues la presión, es que ¿qué van a decir? Es que tal vez una persona de la iglesia que trajo a su hija con un, etcétera. No sé qué tipo de situaciones hay en esta pregunta, pero no es correcto. Yo animo a los pastores queridos, seamos pastores del estándar bíblico. Seamos obedientes y fieles al Señor, porque es mejor la recompensa que viene por la fidelidad a Dios que la recompensa por el aplauso de alguien aquí en la tierra. Así que mucho cuidado con ese tipo de cosas. Ahora aquí tengo otra pregunta más. Dice, ¿qué opinión tiene usted en cuanto al videojuego de FIFA? Es un de soccer que muchos jóvenes juegan. Y ya tuvimos aquí la semana pasada o antepasada un tema específicamente acerca de los videojuegos, de que pueden ser muy adictivos, de que hay juegos muy peligrosos, donde hay violencia, cuestiones de fornicación, de perversidad terribles. Entonces, este juego obviamente no contiene, es un juego de fútbol, ¿verdad? Y están los jugadores y los equipos, etcétera. Yo creo que en sí mismo puede no tener nada malo como tal. El único problema es que pueda haber que uno se envicie con eso, o sea, que ya quiera estar jugando horas y horas en esta situación. Puede ser un lugar donde convive la familia, sí, donde el papá convive con el hijo, pero todo debe ser hecho con medida. Yo creo que no hay problema si es que si lo juegan, porque no tiene ninguna connotación diabólica o sexual o pervertida, abierta o violenta. Entonces no creo que tenga nada de malo, pero simplemente hay que tener la precaución de que no nos coloque fuera
de la convivencia con la familia por un tiempo largo, de que no descuidemos nuestra relación con el Señor por estar jugando tanto tiempo. Porque de hecho aquí tenemos otra pregunta de una hermana que está referida a esta. Ella dice, hola Pastor Nets, mi esposo prefiere jugar a hacer algo productivo para la casa. A mí me da pena cómo desperdicia su tiempo. Dice, tiempo que no volverá en esos videojuegos. Pero ya lleva así mucho tiempo. Antes mi pleito con él eran más seguidos cuando éramos más jóvenes. Hoy tenemos ya 24 años de casados y él ya tiene 44 años. Muy pronto 45. Y es algo con lo que he lidiado siempre. A estas alturas no creo que le vaya a cambiar el gusto. Yo, a mi parecer, esto es distracción del enemigo para mantener al varón ocupado en ocio y no darse cuenta de lo que verdaderamente vale en esta vida, sobre todo no hacer caso de las cosas de Dios. Así es, quiero un poquito que tiene que ver con la pregunta anterior del juego del videojuego de FIFA. Es decir, este hombre que ya tiene adicto, por lo que ella menciona, muchos años, desde que eran jóvenes a los videojuegos, está cometiendo un error. O sea, toda adicción, todo aquello que no tenemos control, todo aquello que nos domina, ya es pecado, ¿verdad? Dice la Biblia que todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Cuando ya este videojuego desconecta al hombre, en este caso de su esposa, ya está excediéndose. Y yo de verdad no quiero condenar. Si tú que nos ves eres una persona que te gustan los videojuegos, necesitas regularlo. Necesitas ayuda muchas veces, ¿verdad? Porque dice que ella tiene desde que eran jóvenes. Él tiene 24 años de casado, casi 45 años, y él sigue como si fuera un adolescente, ahí metido en su televisión y tremendo, ¿no? Entonces, ahora dice ella que ella cree que no va a cambiar. Mire, desafortunadamente un vicio que se arraiga por un tiempo, o un mal hábito, o una adicción que se arraiga por tanto tiempo, es difícil. No imposible, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece cuando nos dejamos, pero entre más pasan los años, la gente más adicta, más lo necesita, más se desespera cuando no lo tiene, más su vida gira en torno a ese juego o a lo que sea que está adicto. Entonces, sí es difícil, pero no es imposible, hermana querida. Ahora, ella dice que, a mi parecer, esto es distracción del enemigo para mantener al varón ocupado en ocio. Fíjese que la Biblia sí habla de eso. Dice en Lucas 21, cuando habla de que habrá en el último tiempo angustia de las gentes a causa del bramido del mar. Aquí Jesús habla de esto y dice que tengamos cuidado de nosotros mismos, no sea que la embriaguez, la glotonería y los afanes de este mundo nos consuman y nos sorprenda de repente el día del Señor. O sea, Jesucristo sí habló de tres cosas peligrosas. La embriaguez, que es el automedicarse, que es peligrosísimo, las adicciones. La glotonería, que es una autoindulgencia, o sea, me permito, me doy chance de muchas cosas. Y también los afanes de la vida, pleitos, contiendas. Dice que no sea que nos sorprenda el día del Señor, o sea que ese sentido tiene razón. Pero no creo que sea el diablo en primera instancia, es la persona. La persona empieza a envolverse en esto, es egoísta y se mantiene en ese lugar y su adicción va creciendo. Entonces yo creo que más que el diablo es la misma persona, aunque Satanás siempre puede echarle más leña a ese fuego. Entonces yo creo que hay que estar orando por este hombre. Mire, yo le animo a algo, bendiga a este hombre y perdónelo. Y pídale al Señor que lo perdone y que le conceda arrepentimiento. Cuando vemos a alguien así, dice ella que él no oye, que él, ella le dice, haz algo productivo, ya tienes 45 años y él está en su misma situación. Dice la Biblia, hermanos queridos, que antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu y antes de la caída el enaltecimiento. O sea, este hombre necesita un trato de Dios porque no escucha a su esposa ni escucha lo que es razonable. Entonces yo recomendaría que orara por él, lo perdonara, pidiera que Dios lo perdone y dile, Señor, yo pongo a mi esposo en tus manos, trata con él para que él pueda darse cuenta de dónde está, como dice ella, está desperdiciando su vida literalmente. Horas y horas metido en un videojuego.
cuando puede ser, como dice ella, productivo, conectarse con su esposa, conectarse obviamente con Dios, conectarse con la iglesia, tantas otras cosas. Entonces, creo que sí, hermanos queridos, hablábamos en este día de los videojuegos, del peligro serio de adicción que existe. No todo lo que los videojuegos son malos, ¿no? Si está, no sé, no conozco Mario Bros ahorita, pero hay jueguitos chistosos. El problema es que la sobreestimulación de un juego hace que se segregue adrenalina en o endorfina y queremos más y más y más. Y eso es peligroso. Muy bien, aquí vamos a ir con otra pregunta más. Dice, ¿tiene recomendaciones de Biblias para regalar a adolescentes? Nos han hecho esta pregunta en varias ocasiones y sí recomendamos lo que es, si hablan inglés, la New Living Translation. O sea, en español se llama la Nueva Traducción Viviente. La razón por la que en lo personal me gusta esta Biblia para un joven y aún para personas que no han leído mucho la Biblia, es que contiene un lenguaje actual y tiene términos que son fáciles de entender. Y aún la forma en la que hace una especie de paráfrasis del texto bíblico es acertada. O sea, en lo que la he leído ya por algunos años, no he encontrado versículos que estén desviados o torcidos, o sea, en su forma de hacerlos más entendibles. Entonces recomiendo la Nueva Traducción Viviente o New Living Translation. De hecho, Greg Laurie sacó algo que se llama New Believers Bible. Y esta New Believers Bible me encanta, fue hecha por el Ministerio Harvest. Ellos han hecho cruzadas tremendas. Y esta Biblia trae como explicaciones, temas, trae comentarios, pero muy sanos. Entonces yo recomiendo, incluso al final de la Biblia, New Believers Bible, trae algunos puntos de cómo orar, leer la Biblia. O sea, es práctica esta Biblia. Entonces recomiendo la New Believers Bible y la traducción es New Living Translation o Nueva Traducción Viviente. La verdad, amén. Y más ahora que empieza este año, qué bendición que puedan empezar a tener con sus hijos hábitos de lectura, hábitos o sea, tener su vida devocional. A mí me encanta, por ejemplo, yo tengo mi hermana, mis dos hermanas son cristianas, aman a Dios, Floralis y Belinda Gómez, y ellas, sus hijos, todos han tenido una vida devocional muy constante porque se hizo una cultura. Mi hermana siempre me impulsaba, ok, ya llegó la hora, saca tu cuaderno, tu Biblia, apaga tu teléfono y tiene un tiempecito con Dios y después al final platicamos. Y se me ha hecho increíble porque son jóvenes que crecieron en hogares cristianos y que actualmente aman a Dios, sirven en la iglesia, tremendo. Entonces, el que usted pueda promover una cultura de una vida devocional en su hogar es súper importante. Así que, por favor, qué bueno que esta mamá está preguntando acerca de qué tipo de Biblia regalarle en esta Navidad a un adolescente o en estos días navideños. Ok, vamos con otra pregunta más. Aquí vamos, hermanos. Dice, tengo dos hijas. Mi niño y yo seguimos adelante en la iglesia. Ellas sirven en la iglesia, pero mi esposo no va con nosotros. Por la gracia de Dios, yo y mis hijas, o mis hijas y yo, seguimos en los caminos, pero no es fácil porque mi esposo me ataca a veces. ¿Qué puedo hacer? Hermana querida, gracias por su pregunta. Yo quiero decirle que usted está siendo una luz. Gracias a Dios que su esposo no se opone a que vaya. O sea, por lo menos hay ese espacio. Ahora, obviamente, él no conoce al Señor. Él la ataca a ella. Y precisamente hemos hablado acerca de si estamos dispuestos a soportar persecución por causa del Señor. Y es esta situación donde una persona pues vive en un hogar donde la pareja no es cristiana. Hay que tener mucha paciencia, mucha oración, ser guiados por el Espíritu Santo para que usted sea un testimonio. Me encanta el texto, de hecho se lo quiero leer, de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante, y habla específicamente, hermana querida, de la mujer cristiana que vive con un hombre que no es cristiano. ¿Y cuál sería la recomendación de la Escritura para usted que está en esa situación? Y con mucho gusto la voy a leer. Dice, asimismo, esposas, obedezcan a sus esposos para que al obedecerlo, si alguno de ellos no cree en la palabra, pueda convencerlo el comportamiento de ustedes más que sus palabras.
1 Pedro 3:2 dice, al ver ellos, este esposo inconverso, su conducta honesta y respetuosa. Versículo 3, no busquen ustedes la belleza externa que producen adornos tales como peinados exagerados, joyas de oro y vestidos lujosos. Procuren más bien la belleza pura, la que viene de lo íntimo del corazón, que consiste en un espíritu afectuoso y tranquilo. Qué palabras tan preciosas del apóstol Pedro. Dice, esta clase de adorno es la que tiene valor delante de Dios. Ese era el adorno de las mujeres santas en el pasado, que dice, las que confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Entonces, el consejo de la Biblia para ustedes es que siga siendo una mujer que honra a su esposo, ora por él. Si él quiere atacarla o provocarla, no responda. Ay, tú y tu iglesia, y qué fanática, nomás te está lavando el cerebro y la Biblia es mentira. Y no, dile, ok, o sea, tú piensas así, yo te respeto. ¿Y qué te parece si mejor cenamos? O sea, no entrar en que no digas eso. ¿Y por qué no sé qué? No responda a una provocación, porque usted sabe en quién ha creído. Usted sabe quién es en el Señor. Usted sabe por qué va a la iglesia, por qué lee la Biblia, por qué ora. Entonces, no sea provocada por este esposo que quiere digamos, provocarle en ese sentido. Entonces, mi ánimo para usted, hermana querida, es que siga siendo un ejemplo. Tiene 3 hijos, según entiendo, 2 hijas y un niño pequeño. Amén. Ellos están sirviendo al Señor. Y ustedes 4, los 3 hijos y usted van a ser un testimonio para este hombre poco a poco. Entonces, mucha paciencia, hermana, mucha oración, mucha misericordia. Como dice, pórtese respetuosa, pórtese honorable, pórtese tranquila, sea afectuosa. Y esas cosas, hermanos, tienen mucho poder. Cuando nosotros obedecemos al Señor, hermanos, en situaciones como esta, donde hay un hogar, donde hay un yugo desigual, Dios es el que va a obrar. O sea, nosotros hacemos nuestra parte. Usted no puede cambiar a su esposo, no puede manipularlo, no debe manipularlo. Debe de dar su testimonio, ser una mujer cristiana, no perfecta, porque nadie lo somos, pero sí admitir sus errores y hacer lo que está escrito aquí. Y ese hombre dice aquí que incluso sin palabras, él podrá ser ganado por esta conducta limpia, respetuosa, afectuosa, amable, tranquila. Eso, hermana, es poderoso. Entonces, ánimo, porque ustedes van a ver la salvación de este hombre. Lo creemos en el nombre de Jesús. Dice, pastor, una siguiente pregunta. Aquí vamos, hermanos, que el tiempo es corto, vamos a apurarnos. ¿Cuál es la mejor manera de recibir a los pródigos que regresen a la iglesia? ¿Cómo demostrar el cambio que ha pasado desde la última vez que ellos estuvieron? Yo creo que hacerles una fiesta como lo hizo el padre del hijo pródigo. O sea, una persona que se fue y está regresando, mucho amor. Hola, qué gusto verte. Dios te bendiga. No enfaticen mucho de que, pues ya, hermano, dice que ya lo extrañamos. ¿Dónde andaba? Y no, por favor, hermano, no seamos imprudentes, no seamos religiosos, seamos afectuosos, amigables. ¿Qué tal? Platícame en qué estás trabajando. Yo siento que creo que hay que construir un puente de conexión con esa persona para ayudarla y motivarla más que hacerla sentir rara. Porque dice, ¿cómo demostrar el cambio que ha pasado desde la última vez que ellos estuvieron? Yo no hablaría de eso. Yo hablaría, por ejemplo, qué bueno que viniste, hay algo en lo que te pueda apoyar, alguna necesidad de cualquier tipo, porque aquí estamos, somos una familia en Cristo. Entonces yo quiero animar que con personas que se fueron y regresan a la iglesia, es más, que le pidamos la guianza del Espíritu Santo, porque de repente podemos ser demasiado emotivos. ¡Wow, hermano! ¡Gloria a Dios! ¿Y qué creen? O sea, yo creo que debe ser como más prudente, mucho más prudente, para que sepan que realmente son bienvenidos, que es sincero y que es como una cuestión, yo le llamaría como de una emotividad no tan alta, pero a la vez sincera. Es decir, no quiero exagerar mi respuesta en su regreso, pero a la vez quiero ser expresivo porque nos da gusto verlo. Entonces, yo he tenido personas que se han ido de la iglesia y regresan
La verdad me dice, me encanta verte aquí, qué bueno que estás aquí, qué bueno que nos acompañas, aquí estamos para servirte, cuenta con nosotros. Trato de abrir un canal de comunicación, de amistad, sino decir, pues, ¿en qué andas? Y yo, no, nada, no quiero ni siquiera preguntar, ¿y por qué te fuiste, oye? O sea, no quiero ser imprudente, quiero abrir una puerta y darles tiempo para que vayan entrando. Así que, hermanos, la mejor manera de recibirlos es con prudencia, con amor, con sabiduría, para facilitar el que regrese. Una persona que se ha ido y que regresa no es fácil, porque quiere volver a ese lugar que tenía, pero tiene luchas, hábitos, se puede sentir muy condenado, se puede sentir muy inadecuado, Satanás lo puede atacar. Entonces sí necesitamos ser personas prudentes, guiadas por el Espíritu Santo. Muy bien, aquí vamos a una pregunta de nuestra hermana Teresa. Pastor, Dios le bendiga. Hice bien en decirle a mi hijo que tenía que tener una conversión real para poder bautizarse. Súper buena pregunta. Muchas personas jóvenes se quieren bautizar y está increíble, pero creo que el aspecto de explicarles en qué consiste el bautismo. El bautismo, de acuerdo con la Biblia, es para los que se arrepintieron de sus pecados, ¿verdad? Y ese arrepentimiento, pues es ¿sabes qué? Yo estaba en pecado, yo reconozco que soy pecador, reconozco que sin Cristo estaba perdido. O sea, hay una conversión real y a partir de esto el bautismo es lo que procede, ¿verdad? Según lo que dice Hechos 2:38. Entonces, mi ánimo es que no lo desaliente, más bien explíquele y verifique que sí tuvo una conversión. Porque tal vez la pregunta sería, para usted, ¿qué es la conversión? ¿Cómo la define? Porque estoy pensando, mientras estoy respondiendo, en casos como el eunuco etíope. La Biblia nos dice que este hombre, que era un funcionario de la reina Candace, venía de Jerusalén y venía leyendo Isaías 53 y dice que estaba pues intrigado y el Espíritu Santo transpuso a Felipe para que él le explicara, porque se acercó a su carroza de él en el libro de los Hechos y dice que le dijo, oye, porque él venía leyendo en voz alta Isaías 53, porque ciertamente fue él despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Él venía leyendo y Felipe, el Espíritu Santo lo coloca junto a la carroza y le pregunta, oye, ¿estás leyendo lo que entiendes? Y le dice, no, ¿cómo puedo entender si alguien no me explica? Entonces ya Felipe se sube al carro de él y empieza a platicarle y allí mismo dice, ¿qué impide que este hombre sea bautizado? Entonces bajaron allí a las aguas del río, seguramente Jordán, y este hombre, que todavía no había tenido, digamos, un cambio radical de vida, porque estaba como un buscador del Señor, tuvo ese bautismo. Entonces, mi conclusión, basada en la experiencia de la Escritura, es que, para preguntarle a la hermana Teresa, ¿cómo define usted la conversión? Porque yo creo que más que nada es el entendimiento del mensaje de salvación, la fe para arrepentirse y la confesión pública. Si este joven ya tuvo este proceso y tiene el deseo, yo no se lo impediría. Pero más que decirle tú no puedes porque no eres converso, eso puede ser negativo, ¿verdad? Es que todavía andas ahí, de repente te enojas conmigo, pues todos nos enojamos, ¿verdad? Entonces le quiero animar que sea muy prudente para no desalentarlo, pero orientarlo. O sea, padres que facilitan el que sus hijos crezcan en el Señor. Yo creo que esa es la clave más importante. Y vamos a ir, yo creo que a la última pregunta. Dice, this is a good one. Dice, pastor, ¿por qué meter un árbol a la casa? ¿Por qué participar en tradiciones del mundo? ¿Abriría puertas a tradiciones mundanas que quizá no sean paganas, pero están propensos a participar a otras costumbres paganas? Mi humilde opinión. Sí, hemos tenido muchas de estas preguntas en torno al árbol y yo he explicado que los primeros árboles no se refieren al pasaje ni de Jeremías ni de Isaías. Ha habido una mala interpretación de pasajes en la que se ha tomado el árbol como si fuera un ídolo, lo cual no es. Es un adorno que fue en el siglo XVI traído por los peregrinos y estaba simplemente conmemorando, en este caso, la Navidad. Ahora, quiero concluir con esto. Si usted no tiene paz en cuanto a que usted no quiere poner un árbol, no lo ponga. No hay problema, es su convicción.
pero si alguien más lo pone, no puede, no debe condenar, porque dice la palabra que dice que tú estés convencido para ti mismo. O sea, tú ten tu propia convicción para que puedas como definir qué es aquello que para ti no está bien. Pero no impongas a otro lo que no es tu convicción. Entonces creo que esto es muy importante. Quiero llegar al consejo de este día. Hemos hablado de diferentes cosas y se me hace que es muy importante. Primero vimos cómo no podemos como pastores, en pro de que alguien no se moleste, sacrificar lo que la Biblia dice. No podemos ser más buenos que Dios. La Biblia dice, no se unan en matrimonio con un incrédulo. Entonces, si viene una pareja que él es cristiano y ella no es cristiana, yo no los casaría porque Dios dice que no. Y eso no es desprecio, no es religiosidad, es seguir el criterio bíblico. Esa persona que se casa con un no cristiano puede llegar a ser muy infeliz porque se casó con una persona que no debiera casarse y va a ser muy doloroso para todos. Entonces, creo que es tan importante esto. Ahora, en cuanto a los videojuegos, hermanos, yo quiero animar a que no está todo mal. Un juego de la FIFA puede ser divertido. Nada más tengan mucho cuidado con el balance. Tengan mucho cuidado con cómo puede controlar con usted mismo y sus hijos. Tuvimos un caso aquí tremendo. Y también quiero animarle a que a las mujeres que son cristianas, que viven con un esposo no cristiano, hermanas amadas, su testimonio de amor, de respeto, de tranquilidad, es un instrumento del Señor para que ese esposo o esa esposa, en el caso de los varones, que no ha querido, se convierta, pero no es a través de palabras principalmente, sino a través del testimonio de sus vidas. Hermanos, gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima y que Dios me los bendiga. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.